Dos conceptos que hemos visto hasta el día de hoy. El primero es, Dios es un Dios de promesas. Marcus Witt lo capturó muy bien en aquella su canción, Dios de pactos. Un pacto es una promesa. Y la escritura está muy desarrollada sobre una promesa que le hizo a un hombre que se llamó Abraham. A él, como nos enseña la carta de los Gálatas, fue a quien Dios originalmente le entregó el Evangelio. Dios le entregó el Evangelio, es decir, la buena nueva de que iba a haber una salvación para todo el mundo, de que el pecado de nuestros padres Adán y Eva no iba a ser algo que iba a separarnos eternamente de Dios. Y fue Abraham a quien Dios le dio esa promesa, la cual él desarrolló. Y el otro concepto que quiero recordarle es que para cumplir esa promesa, Dios tuvo que pagar un precio. El precio fue encarnarse y venir a la tierra para derramar su sangre, para comprar el costo de esa promesa, que se llama pueblo. Nosotros le pusimos el título iglesia, pero que sepa usted que la iglesia empezó en el Sinaí, como ya lo vimos hace 2 semanas. Pero para cumplir esa promesa, Él tuvo que venir y derramar su sangre. El costo fue su propia vida. Así que usted sepa que el trato con Dios para alcanzar sus promesas tiene un costo para nosotros. Dios no nos pide, nos da todo por gracia, pero si usted quiere estar en el camino de Dios, hay un precio que pagar y es, al igual que Él, su vida. ¿Qué te pide Dios? Tu vida. Ese es el costo. ¿Cuál fue el costo que Él dio por comprarte y por redimir? Su vida. ¿Y qué te pide a cambio? Tu vida. Porque la quiere llevar a mejores lugares de lo que tú te has podido imaginar. Recordemos entonces un poquito la promesa a Abraham. Y siguiendo con ese tema de la promesa, en el capítulo 15 de Génesis, Dios le dice a este pueblo, miren, a este hombre, tus hijos van a descender a Egipto y ahí los van a esclavizar, los van a tratar muy mal. Y Abraham está en ese momento tan maravilloso donde está viendo las estrellas, pero yo entiendo que Abraham captó el mensaje. No iba a ser algo fácil. 2 generaciones después, su hijo, su nieto, el nieto de Abraham, desciende a vivir a Egipto con mucho temor, porque el bisnieto de Abraham, don José, ha abierto una brecha, ha abierto una puerta. Y ellos se desarrollan ahí, empiezan a ser como un pueblo y se desarrollan en sus distintas tribus. Muy interesante ver cómo se desarrollaron, que en 200 y pico de años ellos pasaron de ser 70 personas a más de 2 millones. Si usted hace la matemática en ese entonces, se va a dar cuenta que Dios bendecía. Eso está en Éxodo 2, pero uno no lo ve porque uno ¿verdad? Adivina con respecto a la escritura muchas veces, pero casi que para que cada persona pudiera llegar a ese número, los partos eran de sextillizos, una cosa así. Dios bendijo a su pueblo en la servidumbre de la esclavitud y los saca de Egipto poderosamente y los lleva. Se ríen, ¿verdad? De tener sextillizos. ¿Cómo sería? Son los milagros de Dios. Pero los lleva al desierto después de que los saca con la intención de darles una tierra, una promesa, porque Dios está interesado, Él es el más interesado en cumplir sus promesas. Voltee con su vecino y diga, Dios cumplirá su propósito en mí. Él es el más interesado que sus promesas se lleven a cabo en mí. Dígaselo a su vecino, Él es el más interesado en que sus promesas se lleven a cabo en mí. Dios tiene una promesa para mí. Dentro de 15 días veremos la entrega de su palabra, pero antes de eso, Dios les da una misión a este pueblo, porque Dios es un Dios de propósitos. Y en el capítulo 19 de Éxodo, versículo 5, encontramos esta palabra. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, y dice así: ahora bien, está hablando Dios,
Si me obedecen y cumplen mi pacto, mi promesa, ustedes serán mi tesoro. Imagínense ser el tesoro. ¿Quién es su tesoro? ¿Quién es su tesoro? Un padre puede decir, mis hijos son mi tesoro, ¿verdad? A veces el tesoro puede ser cuánto dinero hay en el banco, porque uno anda así, ¿verdad? Temeroso de que algo pase. Pero el punto aquí es que para el Dios eterno, el Todopoderoso, el que creó el cielo y la tierra, el creador del universo, el ser más poderoso del infinito, algo que no puedo expresar en palabras, para Él, la idea es que su pueblo sería su tesoro. Imagínense qué delicadeza. Usted se siente tesoro de alguien. A veces no nos sentimos tesoro de los cónyuges. Uno dice, para los hijos voy a ser importante, pero los hijos llega el momento en que, al igual que nosotros, ¿verdad? Tuvimos que tomar nuestras propias decisiones y se van a ir. No se aferre a sus hijos, se van a ir. Son unos ingratos, así como lo fuimos nosotros. Será mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra, ¿qué dice? ¿Toda la tierra qué? ¿De quién es la tierra? De Dios. ¿De quién son los africanos? ¿Los asiáticos? ¿Los chapines? Muy bien. Toda la tierra me pertenece. Versículo 6. Y entonces les dice, ustedes serán mi reino. Les pone una corona. Les dice, ustedes en función de la tierra, yo voy a hacer de este pueblo reyes. Pero no cualquier tipo de reyes, reyes y sacerdotes. Pero esto recuerda una porción que hemos leído y hasta hemos cantado. Somos reyes y sacerdotes que Pedro habla en su primera carta, en el capítulo 2. Bueno, esta promesa, ¿de dónde la agarró Pedro? Pedro la agarró de Éxodo. Ustedes serán reyes y sacerdotes, mi nación santa. Dios en este momento les está entregando la misión de mediar como reyes y sacerdotes entre Dios, los tesoros y los secretos de Dios versus el resto de las naciones. Esa es y sigue siendo nuestra misión. Cuando usted se proyecta a las demás personas y encuentra alguna confianza, usted lo que más va a encontrar es una necesidad. Las personas tienen necesidades de mucha índole. La gente está enferma, está triste, está deprimida, está decepcionada. La gente no la pasa bien y no la pueden pasar bien. La gente que no tiene a Dios no la puede pasar bien. Es más, hay gente que teniendo a Dios no lo pasan bien porque no saben cómo aprovechar el hecho de estar con Dios. Y nuestra función es ir a decirle, tú no necesitas más recursos, tú no necesitas una nueva medicina, tú no necesitas una nueva droga, un nuevo trago. Tú lo que necesitas, lo que tú estás buscando y lo que realmente va a calmar tu sed, se llama Jesús, Dios. Y ese es el trabajo que Él les entregó. Y una nación santa no es otra cosa más que ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Desde la perspectiva de brillar, ser luz a las naciones, tener un estilo de vida que pueda ser admirado. Si Dios no quería que la misión la fuéramos a cumplir a bibliazo limpio, no es agarrar a versiculazos a alguien, mira, te va a hacer el infierno porque la Biblia dice esto, no es agarrarlos así, es por medio de la luz que Dios ha depositado en nosotros, por medio del testimonio que Dios ha puesto en nosotros, por medio del poder que Dios ha puesto en nosotros. La iglesia es necesario que viva una vida de poder, que viva una vida de testimonio, que viva una vida de fe. Porque eso es lo que la gente de afuera va a ver. Religión, filosofías, eso ya están hartos, ya están cansados de eso. Pero cuando la gente ve a Dios brillando en ti, cuando la gente ve que Dios te levanta, que te bendice, que te restaura, la gente entonces va a escuchar lo que tienes que decir. Así que no se trata de solo saber Biblia, se trata de vivir la Biblia que sabes.
Pero Israel, ¿qué pasó con Israel? ¿Lo hizo Israel o no lo hizo? No lo hizo. Israel ya en el desierto mismo tentaron a Dios. Y por si eso no fuera suficiente, después de tentarlo, llegan a la tierra prometida y lo abandonan y empiezan a adorar otros ídolos. Y por cientos de años hay una dinámica. Vienen problemas, porque cuando dejamos a Dios, vienen problemas. No puede ser de otra manera. Dejamos a Dios, vienen situaciones, vienen problemas. Nos vamos del lado oscuro de la fuerza, para hacer un poquito de Star Wars. Cuando dejamos a Dios, vienen problemas. Y la dinámica se da. Vienen problemas, la gente se acuerda que hay un Dios que los puede librar de los problemas, porque solo Dios nos puede restaurar. Y entonces piden y hay una dinámica así. De repente Dios envía gente a decirle: vuélvanse Dios. Algunos los apedrean, algunos los matan. Y bueno, hay una serie de cosas hasta que Dios exila al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se disparce entre las naciones. El problema de Israel fue la idolatría. Y allí, en ese momento tan específico, hace 2000 años, aparece Jesús. En un momento en donde Israel, el Israel físico, se va dando cuenta, después de 1000 años, les tomó 1000 años, imagínense usted, un poquito más de 1000 años, les tomó unos 1200 años para llegar al primer siglo de nuestra época. Ellos se dan cuenta, nuestro verdadero problema es la idolatría. Nuestro verdadero problema es depender de alguien que no sea Dios. Sigue siendo el problema. Cuando le otorgamos poder a algo que no es Dios, eso es idolatría. Pero esta gente se empieza a dar cuenta. Y entonces regresan de Babilonia hace unos 2500 años. Regresan un poquito vacunados, ya les da pena adorar una imagen, una estatua o un dios o al sol o la luna o el ejército celestial, ya les da pena. Y entonces empiezan a apartarse de eso, y Jesucristo viene en el momento exacto en donde hay un alejamiento de la idolatría física. Y Él viene, se planta, nace, crece, se para un día y dice: Pedro, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, jóvenes? Y Pedro le responde: tú eres el Mesías, el Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice: este es un Abraham. Y le da una palabra y le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y entonces se habla de una edificación, de un grupo de personas que van a volver a la idea original de Éxodo. Esa es la eclesía, esa es la iglesia. La iglesia no es un ente religioso u una organización religiosa, aunque hoy en día pues tenemos que ser legales y constituirnos y toda la cosa por las leyes de hoy, pero yo quiero recordar este concepto con usted. La idea de Jesús, cuando Jesús dijo eso, era recordar Éxodo 19, que había habido un pueblo, y meternos a un pueblo. Y así que no importa donde usted viva o se desenvuelva, usted es la eclesía, usted es la iglesia, porque usted es el pueblo de Dios, con una misión. Solo que Jesús le agrega algo, dice: y a partir de ahora, Él dice, a partir de hoy, yo la voy a edificar. Y la iglesia se ha torcido, ha hecho, hermanos, estudie usted el cristianismo en los últimos 2000 años, y yo digo: Señor, ¿estás seguro que esta es tu iglesia? Porque qué cosas más torcidas han pasado en los últimos 2000 años. Sin embargo, Él lleva la responsabilidad de conducir a su pueblo. No piense más en función de iglesia, piense en función de pueblo, así como el pueblo de Israel, y la constituye. Ya no se vuelve un tema de religión, sino un tema de pueblo, y Él es el que la edifica, y le da una promesa, y le dice: y las puertas del infierno
Las puertas del Hades, dice, no podrán prevalecer contra ella. Y esa promesa la tenemos ahí. Tenemos que encontrar el procedimiento para hacer vida a esa promesa, pero esa promesa está ahí. Bueno, con esto en mente, lo invito a leer Mateo capítulo 15, versículo 21. Mateo capítulo 15, versículo 21. Luego, dice la escritura, Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte. ¿A dónde fue? Al norte. ¿Dónde queda el norte? El nuestro está para allá, depende de dónde está. El norte nuestro está para allá. Jesús estaba en Judea, en Galilea, perdón, y se fue al norte, se fue al Líbano, a lo que hoy es el Líbano, a una región de Tiro y Sidón. Y una mujer de los gentiles que vivía ahí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está bien fletada, está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Y aquí vemos un término muy importante. Una mujer que era, ¿qué? Gentil. Gentil tiene tres interpretaciones. Una persona gentil es una persona amable, pero no es esa la interpretación. Una persona gentil es una persona que no es de raza judía, pero no era esa la interpretación. Y la tercera interpretación para una gentil del siglo I es una idólatra. Los judeanos y los de Israel físico, cuando hablaban de gentil, un goim, es en hebreo, un goim es plural, un goy es una persona idólatra, es una persona que adora otros ídolos. Así que una persona que adora una mujer de las que adoran otros ídolos o adoran otros dioses con D minúscula, que vivía ahí, se le acercó. Eso es para que usted tenga en mente cómo está pasando qué pasa. Y dicho sea de paso, usted no es gentil. Si nos hablamos de raza o de religión, un judío le diga que usted es gentil, pero usted no es gentil. Usted es pueblo de Dios, y eso va a quedar demostrado hoy. Usted no es idólatra, usted es pueblo de Dios. Ok. Porque esto es algo, también no me gusta el racismo a veces que se da en esto. Pero en Mateo 15, 23 sigue diciendo: pero Jesús no le contestó. Y aquí vemos una palabra muy interesante. Tenemos la idea de que Jesús, en el momento que habló, de inmediato ¡pum!, nos contesta. Pero aquí ella le decía y le decía y le decía. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Habla con la mano. No le contestó. Así dice la Biblia. Yo no lo escribí. No le contestó. Y a nosotros nos cuesta ver cómo Jesús puede no responderle a alguien, porque sabemos que a nosotros siempre nos responde, aunque muchas veces la respuesta sea no. Pero él no le respondió. Entonces sus discípulos, que estaban llenos de paciencia, le pidieron que le sacara tarjeta roja. ¿Por qué? Porque ya no lo aguantaban. ¿Cómo habría estado esta mujer? Señor, ten compasión de mí. A veces como le pedimos a Dios es muy importante también. A ver, Señor, bendíceme, porque es tu obligación, tú eres mi Dios. Pero esta mujer no estaba así. Esta mujer estaba desesperada. Eso es fe. Eso es fe. Esta mujer estaba desesperada. Ella veía y entendía que su única solución estaba en ese ser que estaba allí. No sé cómo lo conectó. La Biblia no dice cómo, pero ella estaba desesperada. Tan desesperada que los discípulos, llenos de paciencia: Señor, échala. Si no le vas a hablar, échala, porque mira, ¿qué va a decir la people? ¿Qué va a decir CNN? Dile que se vaya, dijeron. Por favor, lea la última oración conmigo. ¿Qué dice ahí? Nos está molestando con sus súplicas. El día que usted le ore a Dios y que no le importe molestar a los demás, va a haber respuestas distintas. Que a usted que le valga un pepino lo que los demás piensan de cómo usted busca a Dios. Usted búsquelo desesperado, apasionado.
pero nos cuesta orar 5 minutos, ¿verdad? Pero bueno, eso no es regaño. Sigamos mejor. Entonces, Jesús le dijo a la mujer: ton, 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 fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Y si usted pone esto con los defensores LGTB, con los defensores de lo políticamente correcto, Jesús aquí fue discriminador, pero no fue discriminación, no era racista. Él está diciendo: voy a ayudar y voy a responder a aquellos que estén dispuestos a ponerse en un pacto conmigo. Y ya vemos cómo Él le otorga gracia, pero eso ya lo prediqué. Búsquenlo en el YouTube de la iglesia, ahí está, si quiero ir el resto de la enseñanza. Lo que quería enfatizar más que nada es que Jesús se va a relacionar, va a interactuar con los que están en pacto con Él, con los que están en pueblo, con los que son pueblo de Dios. Muy bien. Ahora vamos a ver a Pablo. Pablo escribe unas cartas tan impresionantes. La prédica de Pablo es muy distinta a la prédica de Jesús. La prédica de Jesús era por medio de parábolas, él les hablaba, porque su auditorio era gente muy humilde. Pablo hablaba con filósofos. Pablo hablaba con gente tan refinada como usted, que está aquí sentado, y entonces nos tiene una enseñanza muy impresionante en el capítulo 2 de Efesios. Y dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Es lo que le pasó a la mujer sirofenisa. Ella para Dios no tenía vida, porque está por sus pecados. Y es que la paga del pecado es muerte, señores. Eso no lo podemos cambiar. Aunque la ONU nos intente poner su agenda social de lo político correctamente, el pecado mata. El pecado es el verdadero problema de la sociedad. Y nosotros en algún momento estuvimos muertos. ¿Qué quería decir eso? Muertos para Dios, porque estábamos respirando, pero antes de confiar en Jesús, contábamos como muertos. Claro, Dios por medio de su pueblo quería llegar a nosotros. Dios por medio de las personas a quienes Él les había dado la misión, quería llegar a nosotros, por supuesto que sí. Pero en función de Dios, en este momento, contábamos como un muerto. ¿Por qué razón? Por nuestra desobediencia y nuestros muchos pecados. Vivían en pecado, es decir, uno no le pone coco, no le pone atención como a lo negativo, ¿verdad? Uno ni cuenta se da. Por eso, hermanos, es necesario vivir una vida que continuamente está cambiando de hábitos por los valores de la palabra de Dios. Es necesario, y en Cristo Jesús nosotros lo podemos hacer. Bueno, vivían en pecado igual que el resto de la gente. ¿Obedeciendo a quién? O sea que el diablo es un factor de liderazgo, el diablo es un factor de influencia. El diablo sigue hablando. Al diablo le quitaron la autoridad, mas no le callaron la trompa. ¿Está claro eso? Al diablo le quitaron el poder de hacer cosas, pero no le callaron la boca. Él sigue hablando, sigue influyendo, y el problema es que lo hace desde adentro. Hay una voz desde adentro que dice no, y las pasiones, y bueno, he hablado bastante de eso, pero es una voz que podemos obedecer, o es una voz que podemos no obedecer. Dice la Biblia que Él es el líder de los poderes del mundo invisible. Wow. Ahora, cuando habla del mundo invisible, aquí está hablando de poderes espirituales, pero hoy ese no es el tema, no voy a entrar a eso. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón? ¿Sí? El corazón, cuando la Biblia está hablando ahí de corazón, está hablando de la mente. En el corazón
de los que se niegan a obedecer a Dios. Esto es muy claro, ¿verdad? Es muy claro. Cuando usted se niega a obedecer a Dios, adivine a quién está oyendo. Adivine, sigue pasando. Pasa en las mejores familias, pasa en las películas, pasa en Visión de Fe, pasa en todos lados. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones. Ahora cuando vemos pasiones, dice, tal vez piensa que es por una chava. No, no es. Las pasiones son la ira, las pasiones son la depresión, las pasiones son la tristeza extrema. Las pasiones es irnos con la inercia que uno tiene, es quitar la mente y es irse como en automático. Tengo una chucha, tengo una perrita que se llama Bubu. Usted la conoce, yo predico mucho sobre ella. Le he aprendido mucho a la Bubu. Dios me ha hablado a través de la Bubu, pero yo no le hago caso. A la Bubu, a Dios sí. Esta Bubu es atarantada, porque la operaron para no tener hijos. Fíjese, un día que estaba en esos momentos de su celo, se nos salió de la casa y solo a conseguir yerno fuimos. Y ese ingrato nos dejó 8 o 6 chuchitos, no sé qué hicimos, pero todavía hay una de esas que la tiene mi mamá. Y cada vez que la veo yo me recuerda el pecado de la Bubu. Así que la operamos y yo le dije al doctor, no quiero volver a trabajar esto más, hágame favor. Pero ¿qué cree, hermano? Más atarantado el doctor, ahí le voy a decir dónde, no la operó bien. A la señorita sigue teniendo sus cosas, de que de repente, quien la aguanta, esta semana anduvo bendecida en ese aspecto. Y entonces a las 3 de la mañana estaba, y usted sabe que a las 3 de la mañana uno quiere dormir. Y que se quería salir y quería ir a buscar hombres. Pero ese es su instinto. El problema es cuando nosotros nos dejamos ir con ese instinto. Tú puedes interrumpir ese instinto inmediatamente, porque Dios no te ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, de fe, de dominio propio. Pero bueno, esas son las pasiones, la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza pecaminosa, éramos objeto del enojo de Dios, hijuela, igual que todos los demás. Por favor, lea conmigo otra vez, porque mire, Dios creo que si se enoja un poquito. Por nuestra propia naturaleza, la naturaleza de arriba, la pecaminosa, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Voy a sustituir la palabra enojo por la palabra justicia, ¿verdad? De la aplicación de la justicia. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Alguien que le dé gracias a Dios por su amor, que nos ama tanto, que a pesar de que estábamos, ¿cómo estábamos? Muertos por causa de nuestros pecados, nos dio, ¿qué cosa? Cuando levantó a Cristo Jesús de los muertos. Es solo por la gracia de Dios. Otra vez, es solo por la gracia de Dios que yo he sido salvo. Dígalo así conmigo, es solo por la gracia de Dios que yo he sido salvo. Es solo gracia. Mire, yo nací en una familia de tercera generación de creyentes. Es decir, mis bisabuelos, mis abuelos y mis padres creían. Así que era automático que yo iba a creer. Y a los 6 años, yo levanté la mano y recibí a Jesús con toda la convicción del mundo en mi corazón. Yo lo recibí, le abrí mi corazón y le dije, yo quiero servirte. Nadie me condujo muy bien, tenía solo 6 años. Y entonces lo recibí, en los próximos 3 años lo recibí en mi corazón unas 200 veces más, para asegurarme, porque yo al infierno sí no me quería ir. Yo lo miraba así como niño, ¿verdad?
Pero yo recordando sobre eso, y lo que quiero decirle a usted es que fue la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios. No fui yo. Fue la gracia de Dios, fue el amor de Dios, fue la compasión de Dios, la cual también está sobre usted, sobre el que lo quiera. Ahí está la gracia, sobre el que la desee, sobre el que quiera aprovecharse de eso. Y no solo para salvación, sino para todo lo que salvación que es salud, sanidad, bendición, prosperidad, etcétera, etcétera. Solo por gracia que hemos sido salvados. No fue que yo fuera de una familia cristiana, eso no fue que mis papás fueran pastores, no fue que mis abuelos fueran pastores, no fue que mi bisabuelo materno fuera el primer cristiano en su pueblo y que él le llegaran a apedrear su casa por haber sido, no fue eso. Claro que eso me redunda en bendición a mí, eso es otra cosa, pero no fue por eso que fuimos salvos. Fuimos salvos, fui salvo, usted fue salvo, salva, porque Dios lo amó, porque lo vio, porque ese es el objeto del amor de Dios. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales. ¿Y dónde gobernaba Satanás? En el mundo espiritual. Y nos puso sobre ese mundo. Sí, porque Satanás era el príncipe, ya lo leímos, o el líder del mundo, y nos puso en los lugares celestiales. Quiere decir que nos dio un lugar todavía sobre él, porque estamos unidos al Mesías Jesús. Mi pregunta es: ¿está usted realmente unido al Mesías Jesús? Esa es la pregunta que usted tiene que responderse a usted mismo, y si no, péguesele, agárrelo como garrapata. Péguesele, métasele. Es porque Él se va a dejar y porque usted lo necesita. Y sigue diciendo: de todos modos, de modo que en los tiempos futuros, todavía no ha venido, Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos como garrapatas, agrego yo, así únase a Cristo Jesús. Dios los salvó a ustedes por su gracia cuando creyeron. Y aquí tengo que hacer una salvedad: creyeron. El concepto de creer en el Nuevo Testamento quiere decir poner mi confianza en la fidelidad de Dios. Así que ahí deberíamos de leer: cuando pusieron su confianza en la fidelidad de Dios. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es Dios. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Qué maravilloso. Pero aquí viene lo que yo quiero dejarle hoy y que usted se lleve, y que significa ser pueblo, y que esto se lo lleve a su casa. Y hasta se lo vamos a mostrar de alguna manera. Solo que me cambié de versión. Ahora estoy leyendo la Biblia de las Américas. Porque somos creación suya, hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué cosa? O sea, cuando usted recibió a Jesús, le hicieron de nuevo, le reformularon. Para usar un ejemplo de doña Mónica, que es química, bióloga, y tiene que hacer fórmulas de aromas y aceites, y pues no sé si aceites, ¿verdad? Pero sí aromas y limpiadores, y tiene que llevar tanto de no sé qué y tanto. Bueno, así hicieron una nueva mezcla de usted y de mí, y nos sacaron el instinto, nos sacaron la posibilidad de seguir siendo gobernados por el instinto, y nos pusieron la posibilidad de lograr grandes cosas para el Señor. Nos pusieron en nosotros la posibilidad de hacer grandes cosas para el Señor, de hacer buenas cosas, de hacer buenas obras. Tu destino no está plagado de pobrecito, de esto, de que no te va a ir. No, hermano, Dios espera con lo que te ha dado que tú tomes eso y hagas grandes
cosas para el Señor, grandes obras, para hacer buenas obras. Y estas son las buenas obras de su palabra también. Pero lo que tú sepas es que Dios está esperando que tú le abras el mar rojo a alguien. Es que Dios está esperando que tú hagas llover maná del cielo para alguien. Es que Dios está esperando que tú le hables a algún paralítico y ese paralítico se levante. Dios está esperando que tú, a los que te rodean, a los que no tienen de Él, no conocen de Él, hagas algo grande para Dios. Las cuales Dios preparó, hermano, para que anduviéramos en ellas. Versículo 11. Recuerden, recordar es vivir. Recordar es replantear. Ayer tuvimos un convivio de hombres en Guatebanco. No sé cuántos de ustedes conozcan Guatebanco, pero yo crecí en Guatebanco. Mi papá era funcionario del Banco de Guatemala. Y Guatebanco es un club deportivo donde hay piscina y es un lugar muy bonito donde uno puede ir a churrasquear, puede ir a chamusquear, puede jugar básquet, puede nadar. Hay una piscina muy bonita, hay squash. Es un lugar que es como un beneficio para las personas que trabajan en el Banco de Guatemala y en la superintendencia de bancos. Y mi papá fue un funcionario allí. Así que yo crecí en ese lugar. Mis piñatas se celebraban ahí. Ir a Guatebanco era sabroso. Ahí les contaba a los hermanos que estábamos de 6 años más o menos. Creo que había recibido a Cristo, entonces por eso me animé. Tenía como 6 años, estaba en el trampolín con mis primos. Entonces tenían 4 años y teníamos un primo de 12 años. Dios lo tenga en su gloria y lo bendiga. Y mi primo nos dijo: tírense, mucha. Y no querían, los de 4 años no querían. ¿Y quién cree que fue el primer atarantado que se puso ahí? Y yo estaba en el trampolín y yo miraba y se me hacía como que había 3 kilómetros para donde estaba el agua. Quizás había un par de metros, o sea, si era alto. Yo miraba eso. Tírate o sos mujer. La cosa que me tocó. Entonces fui hasta la orilla del trampolín y así, y me dejé caer, y caí, ¿va? Y salí, yo me sabía nadar, y salí, de cara me dijo, y se subió el ingrato y se tiró de cara. Mira que si no aquellos van a pensar que sos mujer, que le cuestionen a uno la hombría a esa edad, es complicado, hermanos. Entonces yo me paré, sí me tiro, estaba recordando eso ayer. Bueno, dije yo, en el nombre de Jesús. Yo me tiro, hermanos. No sé qué panzazo tuve. La cosa es que se me fue el aire. La piscina tenía 3 metros de profundidad. Y como se me fue el aire, yo me paniqué. Y en lugar de tratar de salir, paré en el fondo de la piscina y me estaba ahogando. Fue uno de los primeros traumas en mi vida, para la gloria de Dios. Me estaba ahogando. Yo no sé cuánto pasó, tal vez unos 5 segundos. Pero a mí me pasó toda mi vida de 6 años enfrente. Yo me acordé de muchas cosas y me dio un temor muy grande. Cuando veo que vino una figura a mí, del pelo me agarró y me sacó mi primo, el atarantado de los 12 años. Y luego yo se lo contaba como un chiste, se lo cuento como un chiste a usted, porque yo qué sé, riámonos todos de mí, qué fregados. Pero yo lo recordaba con mucha gratitud y tomé unas fotos de eso, se los envié a mis primos. Ellos ya tienen 25 años de vivir en Estados Unidos. Miren, estoy recordando y estoy viviendo. Y cuando uno recuerda, uno puede realmente apreciar lo que Dios está haciendo por uno. Recuerde con gratitud lo que ha vivido, hermano. Recuerden pues que en otro tiempo ustedes eran idólatras en la carne, porque ya le dije que quería decir esa palabra. Llamados incircuncisión por la tal circuncisión, y ese es un tema de religiones, algo que tenemos que tener mucho cuidado y del cual bien haríamos en medio que apartarnos. Hecha por manos en la carne. Recuerden
que ustedes sean idólatras, que no se nos olvide cómo era nuestra vida sin Dios, para poder realmente apreciar cómo es la vida con Dios. Y luego lo dice otra vez, el versículo 12, lo dice otra vez, dije que lo dice otra vez. Lo que pasa es que esta cosa ya no quiere nada. Ahí está, todavía no, ahí, a ver, 12. Recuerden que en ese tiempo, recuerden otra vez, ustedes estaban separados de Jesús. Y ahora quiero que lo lea, pongan mucha atención conmigo. Separados del Mesías. Aquí Mesías toma la connotación de Dios, separados de Dios, excluidos de la ciudadanía de Israel, del pueblo, excluidos de ser pueblo, excluidos, éramos extraños a los pactos de la promesa, la Biblia, todos esos pactos que Dios ha puesto para que nosotros realicemos grandes cosas. Éramos extraños, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo sería su vida sin Dios? Déjeme decirle, yo sé cómo sería. No existiría, no podría existir, porque Dios es el que tiene que estar para que la vida exista, sean creyentes o no creyentes. Dios es bueno y compasivo. Ahora estamos unidos a Él y ahora estamos incluidos en la ciudadanía de Israel. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y el versículo 13 agrega: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, fueron acercados por la sangre del Mesías, porque Él mismo es nuestra paz, y quien de ambos pueblos. ¿De qué pueblos? Está hablando de la circuncisión y la incircuncisión. Hizo uno y lo llamó Israel, derribando la pared intermedia de separación. Esta prédica tiene que hacernos mella a nosotros. Y lo decía hace 8 días, porque si usted no sabe quién es, si usted no está claro en cuál es su identidad, eso va a afectar directamente su comportamiento, lo que usted haga. Y Dios espera que usted sea un reino de sacerdotes. Si usted no sabe quién es, hermano, si usted no sabe quién es, usted se está perdiendo de las bendiciones más grandes que puede imaginarse. Cuando usted no sabe quién es, cuando usted no sabe el precio que Dios ha pagado por usted, cuando usted no se ha enterado de que usted es pueblo de Dios, cuando usted no lo tiene claro, cuando usted duda de su identidad, querido hermano, usted se está perdiendo de todas las bendiciones. Muchos de nosotros le hemos pedido a Dios que nos ayude con ciertas cosas, pero eso no se ha dado, esos resultados no se han dado, porque muchas veces es porque no sabemos quiénes somos, no sabemos desde dónde operar, no tenemos nuestra identidad clara. Nuestra identidad se refleja a los atarantados que le dijeron que se tirara del trampolín y lo traumaron. Bueno, a mí pues. Pero estoy seguro que usted también vivió ciertas cosas que lo llevaron a tener una identidad. A lo mejor usted creció creyéndose rechazado y que sus papás no lo amaban, o que tenía hermanos que amaban más, o a lo mejor usted creció sin papá o sin mamá, o usted creció y había tanta escasez que eso lo marcó. Y todas esas cosas se sientan en la identidad, y Dios quiere que usted olvide eso, porque Dios quiere que usted aprenda quién usted es en Él, para poder hacer grandes cosas. Muchas veces son esas verdades que nos cegan, que nos limitan, que nos atrapan en el pasado, porque no sabemos quiénes somos, y es vitalmente importante, es determinante para su vida que usted pueda entender, conectar y comprender todos los días quién usted es en Cristo. Eso es determinante. Es necesario que cambiemos la identidad del pasado, porque cuando alguien no tiene su identidad correcta y le pide a Dios una provisión y esta no viene, dice: entonces Dios no me ama, Dios no me escucha. No,
Lo que pasa es que no sabes quién eres. Tienes que levantar el nivel de eso primero. Yo quiero invitar a Mauricio que venga aquí. Y Mauricio nos va a explicar algo. ¿Qué quieres que ponga? ¿Primero el video o tu explicación? Necesito un micrófono, por favor. Para que usted vea que estas prédicas no son así medio planificadas. Hace como un mes y medio empezamos a pensar en cómo se lo íbamos a demostrar a usted. ¿Pasaste el video primero? Entonces lo invito a ver el video. La pantalla, ¿está listo? Dele. Mauricio es casi un agrónomo infieri. Entonces le hablamos y le dijimos, mira, necesitamos que nos injertes para que usted y yo podamos comprender cómo también hemos sido injertados en el pueblo de Dios. Que nos injertes una rosa. Así que Mauricio, ¿qué pasó? Pues buenas tardes. Hace como un mes, como dijo Vladi, comenzamos este proyectito y comenzamos con 3 injertos que fueron colocados en la base, pero 2 de ellos no funcionaron. Este que está acá, que no sé si lo alcanzan a ver, creo que no, casi se nos moría. La semana pasada estaba secándose y estaba... Y nosotros le dijimos a Dios, Dios mío, algo tiene que pasar porque si no nos arruinas el ejemplo, Señor. Y ahorita está verde y ya botó un capuchón que tiene y pues parece que sí pegó. Esta que está acá es un ejemplo de una rosa injertada. Si se dan cuenta, son 2 colores. Es un como turquesa con blanco. Turquesa. Como buen hombre no sabemos los nombres de los colores, no importa. Es un color chilero y un blanco. Color bonito. Va, sean bravas pues. Y solo mujeres reclamaron. Qué poca paciencia de las damas. Y solo mujeres reclamaron. Bueno, la cosa es que un injerto es poner en proximidad 2 tejidos de diferentes individuos para con el fin de que se solden sus tejidos internos y pueda dar un fruto y sea funcional, que sea, en este caso no va a dar un fruto, pero va a dar una flor vistosa. Y para que esto se dé, tienen que haber 5 factores, que es la proximidad del tejido, la protección, los cuidados, la especie, tiene que ser una especie afín, y la compatibilidad. Si no hay compatibilidad, se truena el... 5 factores, ¿cuáles son? Otra vez. Compatibilidad. Compatibilidad. Época, que es el medio en el que se hace. Ok. Proximidad. Proximidad. Protección. Protección. Y cuidados. Cuidados. Yo lo que deduzco es de que Dios tuvo todo ese cuidado con nosotros y nos injertó a su pueblo. Nos injertó a Él, así como este injerto que tenemos aquí, que lo vamos a vender algún día al mejor postor. No, para que se lo lleve. No, estoy bromeando. Es la rosa de mi mamá y me va a matar. Dios mío. Entonces no lo podemos vender, ya estoy hablando cosas yo. Gracias, Mauricio. Bueno. Gracias, Mauricio. Es hora de cambiar el chip, hermanos. Mire pues, uno cuando ve a un descendiente físico, dice, esos sí prosperan, porque ellos son hijos de Abraham, son el pueblo elegido. No. Bueno, sí, pero no menos que usted. Usted fue injertado, usted fue tomado. Es hora de cambiar el chip victimista. Y pensamos, pero cuando lleguemos al cielo, ahí sí los vamos a... No, hermano, es hora de hacerlo desde acá. Es identidad. Es que a ti no importa dónde has nacido, no importa cómo hayas crecido, no importa.
En algún momento, por su gracia, Dios te vio y tomó los 5 factores que dijo Mauricio, cuidado, época y no sé qué más dijo, y te plantó compatibilidad de tejido. Te hizo compatible y te metió, y tú sí vas a dar una flor hermosa. Dios espera que des una flor hermosa. Pero cuando somos injertados y todo el tiempo estamos con un victimismo, con ver nuestras circunstancias, con no podemos, no alcanzamos las promesas. No alcanzamos las promesas. Es hora de cambiar el chip de la victimización. Tú no eres pueblo de segunda clase. Tú no eres un gentil. Tú no eres un idólatra. Tú eres alguien que por gracia y por misericordia fue tomado de donde estaba y fue trasladado a una vida mucho mejor. Solo que tienes que quererlo, solo que tienes que esforzarte, solo que tienes que creerlo, solo que tienes que estar dispuesto a cambiar tu identidad, de lo que sea, de lo que venga, por la identidad del cielo. Y déjame decirte algo, ese es el trabajo por el cual Dios te dejó aquí en la tierra, para cambiar tu identidad, para que puedas ser parte y luego que puedas llegar a dar esas flores. ¿Cuáles son esas flores? Las personas que tú vas a dar para el Señor. Yo creo que ya es hora que nosotros dejemos de lamentarnos por las situaciones que hemos vivido, de poner excusas. Usted sabe que de que se inventaron las excusas, todas son buenas. Usted no sabe. Pero yo le voy a decir, hermano, las excusas no sirven para nada. Las excusas no sirven para nada. Más que para sentirse bien un ratito, decir, yo no puedo hacer eso porque tal cosa. Pero ahí se acabó el placer del punto. Es hora de que cambiemos el chip de las excusas y que nos abramos a lo que Dios sí tiene. Esta no es una prédica de domingo común. Esta es un desafío a que transformes tu vida. Esto es un desafío a que agarres la palabra de Dios y digas, si Moisés partió el mar rojo, ¿yo por qué no puedo partir mis mares rojos? Es unos domingos donde tú tienes que decidir si vas a cambiar tu vida o no, si vas a transformar tu vida o no. Es uno de esos momentos en donde tú digas, la savia de Dios es la que corre por mis vías espirituales. La sangre del Mesías es la que corre y lo que me da vida.